Tenemos tres preguntas, yo las voy a nombrar y vemos cuál de los tres panelistas les gustaría responder. Vamos a comenzar con la primera pregunta que dice: ¿cuál es la importancia de la participación de las personas con discapacidad y sus instituciones en la justicia ambiental? ¿Quién de los tres le gustaría responder esta pregunta? Bueno, a mí, Rosa María, de repente si les pueda Sí, sin responder. ningún problema. Gracias. Sí, claro, bueno, esto es esencial, diría yo, ¿no? Es importante la participación de las personas con discapacidad en este tema para, digamos, vivir en mejor condición. ¿Y por qué lo digo así? Porque siempre se ha estado acostumbrado en mirar a las personas con discapacidad de una manera, digamos, desde la mirada asistencialista. ¿No? Entonces, si ya estamos de acuerdo a la convención desde el modelo social, ¿y esto qué quiere decir? Que las personas con discapacidad deben ser el centro de todo, ¿no? Que no deben ser excluidas. Entonces, aquí es importante que ya se deje esa mirada asistencialista y se asuman roles protagónicos, ¿no? Que las mismas personas tengan participación activa, que también tengan toma de decisión, que también participen, digamos, en todos los procesos, ¿no? De estas preparaciones, ¿no? Entonces, eso es, digamos, importante, esencial, creo yo, para poder encontrar una mejor supervivencia, para poder adaptarnos. Y yo creo que siempre vamos a tener una, digamos, una red de, digamos, de dependencia o interdependencia, porque las mismas personas con discapacidad no se puede dejar de lado o dejarlas como espectadores, ¿no? Yo creo que también desde las condiciones es por ello que hay un punto donde se dice que se debe evaluar las capacidades, las vulnerabilidades, y de acuerdo a esas capacidades y vulnerabilidades se puede ir asumiendo y brindando roles para que también estén incluidas en en todo este proceso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera complementar la pregunta? Yo lo voy a María hablar Elena. desde la perspectiva local, que yo creo que es donde tenemos la base comunitaria, sí. La participación y yo creo que aquí también hay una responsabilidad compartida. Yo creo que los grupos de personas con discapacidad y las agrupaciones y las personas, lo señalé en algún momento, deben disponer de la información y deben de poder integrar esa información y convertirla en parte de la planificación que hacemos los gobiernos locales y también a mayor escala, por lo que al nosotros poder hacer esa transversalización en los planes de emergencia, en los planes de reducción de riesgo y de adaptación, quedan inmediatamente incorporados y queda un trabajo conjunto, integrado. Entonces, es una responsabilidad compartida, no es solo que el gobierno local tenga que ir detrás, sino que es un trabajo que tiene que ser participativo, colaborativo e integrado. Muchas gracias. Ahora continuamos con la segunda pregunta, que dice: ¿cómo podemos incentivar la participación de las personas con discapacidad en la justicia ambiental? ¿Alguno quiere responderla? Buenas noches, me gustaría participar con esa pregunta. Buenas noches. Contestando a esa pregunta, las personas con discapacidad nunca han estado aisladas de los temas importantes por su voluntad. Ha sido la sociedad la que ha cerrado espacios, la que ha subestimado las capacidades, la que ha limitado, ¿no? Todo lo que son las barreras no solamente son arquitectónicas, sino también son de participación y mental. El concepto actual de persona con discapacidad incluye una frase muy importante que es también la participación.
La capacidad de la participación plena es lo que determina que una persona sea una persona con discapacidad o sea una persona que está incluida o no en la sociedad. Siempre que se generen espacios, las personas van a poder participar. Ahora, los espacios virtuales es una plataforma bastante importante, bastante interesante, es bastante accesible para muchos aspectos, pero sí se requiere también, como justicia social, dentro de la justicia social también, generar y propiciar que la mayoría o todos, de hecho, los espacios en los que se trate de temas importantes sean espacios inclusivos, ¿sí? En los lugares adecuados y también con las invitaciones abiertas. Siempre van a haber personas que quieran participar, personas con discapacidad que quieran, que puedan, y además que puedan participar con aportes específicos y reales porque tienen una vivencia, una experiencia de vida que les enfrenta a esas situaciones que las personas sin discapacidad no alcanzan a observar o que la dan por hecho y la dan como, no las encuentran como un problema en realidad. ¿Alguien más quisiera complementar la respuesta de don Larry? También creo que es importante cuando se llame a esta participación, a este tipo de actividades, es importante cuando se transmiten los mensajes, ¿no? Que los mensajes sean accesibles. Sabemos que existe la accesibilidad, es una cadena de accesibilidad, pues dentro de ella son los ajustes razonables y muchas veces cuando se transmite estos tipos de información o se difunde este tipo de mensajes para, digamos, fomentar una participación, pues muchas veces se olvida que esto se debe considerar la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los formatos accesibles, los textos alternativos en imágenes, los pictogramas, los lenguajes sencillos, los audios, los videos con audiodescripción, el lenguaje de señas. Entonces, eso es importante, creo yo, tener en cuenta, ¿no? Cada vez que vamos a imitar o a difundir este tipo de mensajes para fomentar la participación en estos temas, pues, que son esenciales para todos, ¿no? La participación de todos, la participación en igualdad de condiciones para que realmente se dé una participación plena y efectiva. Gracias. Muchas gracias y nos queda la última pregunta que es, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentamos para lograr la justicia ambiental inclusiva en discapacidad? ¿Alguien de los expositores? Yo voy a, si me permiten, yo voy a ver. ¿Sí? O no, Rosa, tú primero. Adelante, sí. Bueno, ya. Creo que hablo mucho, discúlpenme. No, gracias. ¿Quién comienza? Rosa, gracias. tú. Yo creo que el mayor desafío son las barreras, ¿no? Las barreras, la barrera actitudinal, ¿no? Hace rato mencionaba el compañero, disculpen, yo soy pésima para aprenderme los nombres, mencionaba algo, ¿no? Que muchas veces es la misma sociedad quien evita la interacción hacia las personas. La discapacidad son las barreras, es la interacción, esas barreras que pone la misma sociedad y limita la participación de todas las personas, ¿no? Entonces, yo creo, y es la barrera ambiental, esa barrera donde las barreras arquitectónicas que no permite también el desplazamiento, no permite la libertad plena de vivir en un lugar. Entonces, por ejemplo, ahora con la contaminación ambiental, los cambios climáticos que existen, eso también limita muchísimo, afecta mucho incluso la vida, la misma vida de las personas. Y lo más terrible de derribar es esa barrera actitudinal, ¿no? Las actitudes que tienen las personas, el hecho de mirar a una persona con discapacidad, de excluirla, digamos, de mirarla de manera con ese asistencialismo que solo aniquila, ¿no? Aniquila en todo sentido. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? Entonces, y el no, digamos, esa barrera ambiental también, el no considerar esa, digamos, esa estructura en todo el hábitat para todos, ¿no? Gracias. Adelante.
Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Rosa, como para partir. Pero también yo lo complementaría con el hecho de que debemos generar los espacios, y los espacios tienen que ser también generados a través de planificación. Creo que tienen que, se habla de la generación, por lo menos aquí en Chile se habla de generar muchos planes, tenemos planes para todo, planes de emergencia, planes para variantes, de reducción de riesgo, de adaptación, pero en esos planes nosotros tenemos que aprender a transversalizar la inclusión. O sea, nosotros tenemos que generar los espacios de participación y esos espacios se generan en las significancias de la gente, en los testimonios, en las experiencias de vida, y tenemos que, eso es una responsabilidad, yo lo estoy hablando como gobernanza, es una responsabilidad de alcanzar esos espacios comunitarios, esos espacios donde está la gente, y que recoger esos saberes de los organizados y no organizados, y poder integrarlos a estas planificaciones estratégicas que se generan para la elaboración de políticas públicas. Es la única forma de poder alcanzar resiliencia para la comunidad y desarrollo sostenible, y la inclusión, porque la inclusión entendiendo que es un camino lleno de barreras al que tenemos que llegar y concretar, y eso es complejo, porque efectivamente no es un camino fácil poder abordar, porque la discapacidad tampoco es una sola, y no es una sola, y además va cruzada por factores como los que mencionabas, marginación, pobreza, segregación. Al hacer todo eso complejiza más aún las transversalizaciones que hay que hacer obligatoriamente. Yo mencionaba las leyes, y las leyes casi no tocan el tema como una obligación, ¿no? Hablan de la participación comunitaria, pero al dejar desprovisto un énfasis en estos grupos, deja como en libertad de acción a los planificadores de lo incluyo, y si no lo sé hacer, no lo hago. Y lo menciono, lo nombro, grupos vulnerables, pero no ejerzo roles donde les dé cabida y participación en la toma de decisiones. Para que haya justicia tiene que haber toma de decisiones, y tiene que haber representación de quiénes son los que están sufriendo estas injusticias ambientales. Quisiera aportar con algo. Gracias por... Sí, comentarles algo. En algún momento que hacemos planificación con las autoridades locales, estamos haciendo un centro inclusivo, ¿verdad? Entonces, algo que me preguntaban los trabajadores, el arquitecto, el ingeniero, me preguntaban, ¿y cómo se hace esto? Yo decía, preguntemos a las personas con discapacidad. Estaban ahí presentes, y a quien le preguntaban era a mí. Entonces, ese es el tema de participación también. No solamente abrir espacios y decir, pues, sino realmente acercarse a las personas. Ellos son quienes viven, quienes pueden decir, esto es lo que necesito, así quiero que me traten. Esta rampa está muy alta, esta rampa está muy baja, esta está perfecta, esto no se siente bien, este piso no entiendo el podotáctil. Esas son las personas que nos dicen realmente. Cuando no se hace de esta manera, cuando la participación ha sido limitada, lo que encontramos son, por ejemplo, piso podotáctil que lleva hacia un poste, hacia una quebrada, hacia un sumidero. Encontramos rampas que son imposibles de subir y cosas como estas, ¿no? Entonces la participación, para que se logre realmente una participación, lo que hay que hacer es hacer participar a la gente, preguntar a la gente, invitar a la gente, darle ese espacio que es un derecho, y eso es ser inclusivo también. Bueno, muchas gracias a nuestros 3 panelistas del día de hoy, muchas gracias por su respuesta, y también agradecer a las personas que se conectaron con nosotros por las preguntas hacia nuestros panelistas y los seguidores que están en Facebook. Bueno, ahora voy a dejar para unas palabras a nuestro director ejecutivo de la ONG Inclusiva, don Carlos Kaiser. En estas palabras finales quiero agradecer a nuestras panelistas y a nuestro gran panelista aquí, Rosa, a María, a Larry, a María Elena, por la tremenda sabiduría y conocimientos que nos han brindado.
Les quiero agradecer en lo personal por la tremenda preparación que tuvieron para exponer, por cómo buscaron conceptos, los pudieron integrar de manera que fue novedosa, que sirvió, fueron muy didácticos, muy claras las exposiciones. Para mí es un tremendo honor contar con su amistad y su trabajo, por lo demás. Decir que para ONG Inclusiva, este primer webinario de una serie de 3, 2 de ellos en español y el último en inglés, es parte de este proyecto que tenemos con el Green Grant Fund y de un tema que queremos ir ahondando y trabajando. Creemos que justicia ambiental inclusiva en discapacidad es un tema muy importante. Creemos que se deben tomar elementos como los que expresaron nuestros panelistas. Por ejemplo, cuando Larry nos habla de la diferencia entre el buen vivir y el vivir bien, y pone énfasis en estos saberes ancestrales que han llevado a otras formas y maneras de entender el desarrollo humano y la naturaleza. Cuando Rosa María nos habla de los ajustes razonables de la convención y del derecho, con un fuerte enfoque en el derecho que nos abre posibilidades bastante amplias y, por así decirlo, ¿por qué no decirlo?, justas, necesarias, cuya falta de implementación ha herido a nuestra sociedad y generando barreras que han impedido la participación plena. Cuando María Elena nos recuerda la planificación, el trabajo territorial, el poder ir más allá de la mera implementación de las leyes y tener mayores desarrollos. Ha sido grandes momentos de este webinario. Les quiero agradecer y también agradecer a todas las personas que nos ven desde diversos países que se han conectado. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. Sigan por nuestras redes sociales la promoción de los siguientes webinarios y este video va a ser subido a redes sociales para que quienes no lo pudieron ver hoy día puedan verlo en otra ocasión. Muchas gracias por su participación y a nombre de ONG Inclusiva les deseamos un gran día. Hasta luego.